Paquito, te sacamos del tema rally, te agradecemos muchísimo tus impresiones y vamos a ir al tema político porque es inevitable, porque hay un suceso que ha conmocionado la política argentina, que es la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Vos como político de toda la vida, como ya hemos mencionado, has sido diputado provincial, dirigente peronista, militante peronista, por supuesto, de toda la vida. ¿Qué reflexión te merece? En principio me parece que es un acto grosero de proscripción política a la candidata o la pretendida candidata del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires, porque hasta que Cristina vivamente anunció su candidatura, no se fue. Pero para mí lo que más analicé en estos días, al margen de la situación judicial que era casi previsible, el comportamiento de la prensa. Y como yo soy parte de la prensa, por más que estoy casi en el momento del retiro y del alejamiento, más tranquilo y me dedico al deporte, a hacer estas convivencias del fútbol, voy a la Liga Chacarera, ya no voy a la Cámara de Diputados, voy a la Liga Chacarera, la Liga Catamarquén. Creo que el comportamiento de la prensa, de los medios hegemónicos, fundamentalmente, ha sido muy grosero. Yo he visto periodistas con los cuales he compartido hasta redacciones. En alguna época he coincidido con Majul en el diario La Voz, he coincidido con ¿cómo se llama el chico cordobés? Pablito Rossi, acá en el Ancasti, estuvo en el Ancasti. Pablo Rossi fue uno de los que iniciaron cuando estaba Juan Boglione. Sí. Juan Boglione creo que lo traía a Pablo Rossi. Es posible, sí, a Luzardi. Bueno, y yo les he visto roles indecorosos porque se ponen no en decir la señora expresidenta debe ir, no, porque el peronismo no pueden volver, estas cosas que hacen, esta movilización. Anticipaban en qué lugar iba a estar presa. No, pero decían de que, claro, ellos... El juez está visitando el lugar donde va a ir presa Cristina, antes que saliera el... De hecho, TN tuvo la primicia, ¿no es cierto? Claro, le anticiparon el fallo. Sí, yo que veo... Una cosa bastante grosera. No, ese manejo de la prensa me pareció... No, pero es grosero de parte de la gente de la Corte también. No, pero esto es lo que tipifica lo que todos conocen y denominan como el lawfare, que es un armado de la prensa, como fue esto desde el momento que lo largó la Nata, y después se prendió el resto. Para ir preparando el terreno. Para ir preparando el terreno, y después se pone el poder judicial, primero el poder mediático, el poder político que ayuda y mira para otro lado o le mete leña al fuego, y el poder judicial que cierra con una sentencia. Es un caso típico del lawfare para sacar a la señora Cristina, a la candidata, Fernández, claro, del medio, claro. Sacar de las elecciones, porque ante la posibilidad de una elección inminente del mes de septiembre, si tanto las fuerzas del YA como las fuerzas del PRO que amenazan y avanzan que sí, que no, que vamos unidos, ¿por qué tanto miedo a una señora a la que, incluso ella lo dijo cuando fue a Corrientes, si estoy tan mal de imagen, todo, ¿por qué no dejan competir? No dejan competir. Claro. Bueno, así, pero lo que me pareció muy, muy grosero son estas descalificaciones que hacen los medios, que hicieron estos medios de prensa y algunos periodistas que son conocidos todos, en el apuro que tenían por la detención. Era como una cuestión, y eso está vinculado, por eso está vinculado a los intereses que ellos representan, claro, por los medios que representan, claro. Y no es caprichoso, y que esos medios a su vez tienen mandatos con el gobierno norteamericano y hay gestiones con el empresariado hegemónico de la Argentina, entonces es muy burdo. Hubiera sido lindo que se juntara Macri con
con Milei y la desafiaran electoralmente a Cristina. Claro, a competir en las urnas. Me parece a mí, Sí. ¿no? Lo demás me parece todo muy y ahora hasta morboso, porque no sé, Están mostrando las tobilleras. Yo creo que van a, claro, La foto de las tobilleras. el chico ¿cómo se llama? Uno de TN mostraba la pulsera, Sí. o que le van a poner, lo hacían en el Sí. brazo, pero la pulsera que le iban a poner en la tobillera, en el pie Sí. a Cristina. Y Feynman mostrando la botellita de champán que va a descorchar cuando suceda eso. y la ¿cómo se llama? Haciendo todo este juego morboso realmente, ¿no? Ahora, el aspecto judicial lo vamos a abordar un poquito después con el doctor. En lo partidario, ¿vos cómo crees que sigue el tema en el PJ? O sea, ¿cómo sigue la interna del PJ? Esto conmociona todo el espectro. O sea, las diferencias que había y eran evidentes entre Kicillof, Cristina y algún otro dirigente, quedan prácticamente de lado. Kicillof se sienta en primera fila a respaldar a la figura número 1 del partido. Hoy los títulos de los medios dicen todo el PJ encolumnado atrás de Cristina. Exactamente. Hasta me llamó la atención el posicionamiento del gobernador de Catamarca, que de alguna manera tiene, como todos sabemos, Buena relación con Milei. y compromisos, Claro. compromisos porque hay una estructura de ahogamiento hacia las provincias que no lo hacen sacar el pie del plato. Claro. Y tuvo un pronunciamiento, si se quiere, no fanático, pero decoroso. Sí, de que se proscribía una candidata Porque se importante. proscribía una candidata que no le permitía la participación democrática. Así es. Me parece que la posición de Jalil estuvo equilibrada a la altura de sus responsabilidades. Está Es bien. lo que opino. Bueno, Juan Carlos Rojas fue un ministro, una persona que tenía un perfil de prolijidad, pulcritud y honestidad. Considero que un perfil poco adecuado para la tarea o función a la que fue encomendada. Poco común. Poco común y poco adecuado porque requería quizá de ciertas habilidades o cierta predisposición ética que quizás Juan Carlos no tenía. Porque antiética, precisamente diría yo, una plasticidad ética, para hablar de manera un poco más específica. Juan Carlos era una persona muy honesta. Todo el que lo conocía sabía muy bien de sus formas de ser. Ha llegado a un organismo que carecía de orden, pulcritud y ha detectado una serie de maniobras que son de índole, podría decir, pseudo delictuales o delictuales que él pretendió terminar. Había malas prácticas. Había desorden administrativo, económico y contable y financiero en un ministerio que tiene largos y viejos antecedentes de improlijidades y de causas de corrupción también, independientemente del color político del gobierno que fuere. Me ha tocado trabajar inclusive con algunos clientes que han surgido con causas en ese ministerio que venían de gobiernos radicales. Hay condenados. Como el megafraude de Acción Social, por ejemplo, en el que me tocó llevar adelante durante varios años haciendo una defensa técnica precisamente de algunos imputados en esa causa. En ese contexto aparece muerto este funcionario de alto rango con una circunstancia rodeada de una serie de circunstancias absolutamente extraordinarias y llamativas, en las que desde el primer momento ha generado en la querella y en la familia muchos cuestionamientos, muchas preguntas vinculadas al despliegue policial y judicial el día 4, 5 y 6 de diciembre en la casa de Juan Carlos, dudosa actividad por parte de algunos funcionarios policiales en el acta de procedimiento, en la entrega del cuerpo, en la gestión, administración y levantamiento de medios y elementos de prueba, un déficit o una falibilidad que ha ido
intensificándose al correr de los días respecto de la gestión y administración de las cámaras de seguridad circundantes. Circunstancia que hoy llegamos a la fecha con que se ha perdido el 70-80% de los registros del SAE 911, que la Fiscalía solicitó resguardar. Se ha perdido... ¿No debió la Fiscalía secuestrarlos en el acto? Debió la Fiscalía secuestrarnos en el acto y lo hace 70 días después cuando las cámaras registran, 60 días después cuando las cámaras registran hasta 45. Después de los 45 días empieza a pisar lo que grabó. Claro. A rigor de verdad, la Fiscalía ordenó a las pesquisas de homicidio que fueran y verificaran las cámaras, cosa que se hizo, pero luego la Fiscalía pidió el resguardo de la totalidad de las cámaras del sistema del SAE 911, cosa que lo hace tarde. El SAE 911 lo empieza a resguardar algo enorme, que lo hace de manera deficiente, dilatoria. ¿Qué fiscal ya estaba en ese momento? El que pide las cámaras era el fiscal Alejandro Gober, pero ya estaba trabajando Costilla y Gober al mismo tiempo en ese momento, trabajan de manera como un TAN, de forma coadyuvante, pero básicamente quedó el doctor Hugo Costilla. Todas estas cuestiones han ido engrosando una posición de sospecha por parte de la familia, que primero toleró a regañadientes la mirada del fiscal, los allanamientos, el secuestro de los teléfonos. Hubo que explicarle a la familia, mirá, van a investigar a todos. Claro, son hipótesis. Al pasar del tiempo, la pregunta fue incrementándose, el cuestionamiento desde la familia fue incrementándose porque no veíamos la misma curiosidad sobre algunas otras líneas de sospecha que veíamos en el expediente, que todavía siguen en el expediente, que subsisten todavía legítimamente. Ministerio de Desarrollo Social. El ámbito de trabajo del ministro. Por supuesto. Y yo diría que hoy, si usted pregunta, la gente se pregunta en la justicia, se pregunta en la policía, se pregunta en el foro. Todo el mundo sospecha de que la pasividad del Ministerio Público respecto a algunas cuestiones, hay algo que se llama indicio de conducta posterior, que tiene que ver con alguien que está dentro de la mira de sospecha y que ha tenido algún posicionamiento después de la consumación de un hecho delictivo que da a sospechar o a sospechar que pudo haber tenido un grado de participación. Si vamos en esos términos, el daño, el pasivo probatorio que ha generado la misma justicia, ya sea a través del Poder Judicial o ya sea a través de la policía de la provincia, el nivel de daño que le han hecho como prueba a la causa es brutal. Entonces, hoy la casa de Juan Carlos Rojas, a pesar de que en el cuarto allanamiento se seguían encontrando cosas, una casa que tiene 66 metros cubiertos, Claro. se encontró en un placar después de entrar 4 veces al dormitorio, que no es más grande que esta habitación, se encontraron 400.000 pesos en billete de baja numeración al cuarto procedimiento. ¿No es medio extraño eso? ¿Y a usted qué le parece? Ahora, la casa está bajo dominio, bajo poder y responsabilidad de la Fiscalía. ¿Y usted, doctor, lo atribuye a ineptitud o alguna otra conducta? Yo creo que hay en esta causa, la pregunta de siempre es esa: o son o se hacen. Lo que sí hemos detectado son distintos niveles de intervención de la escena, y sospechamos que esa escena ha sido largamente intervenida. El cuerpo ha sido depositado en el lugar y en la forma en la que ha sido encontrado, y creemos que se ha buscado generar un escenario de muerte natural. Como si hubiera habido directivas para que fuera para determinada interpretación. Mire, no lo sé, pero todo me lleva a sopesar de que hubo una intencionalidad en el mal manejo de la escena.
y que hubo gente que llegó antes de que llegara Fernando y que hizo una serie de limpieza o de movimientos en la casa que están lejos de alguien que se ve apremiado por haber cometido una atrocidad, por estar en el lapsus de la adrenalina de aquel que cometió un crimen. Fácticamente casi es imposible. En el tiempo en el que ocurre, en el contexto en el que ocurre, con Argentina jugando el Mundial, con la gente toda guardada, no hay una cámara que detecte ingreso, no hay una cámara que detecte salida. De las cámaras que se resguardaron correctamente, porque hubo cámaras muy sensibles que no se resguardaron adecuadamente. Errores injustificables. Lo de la masonería tiene un halo de misterio y de rechazo en algunos ámbitos que creo que de alguna forma está contaminado en gran parte por la Iglesia Católica, ¿no? Eso nos lo dirás vos. Bueno, te cuento algo rápido. Entrando al cementerio de Catamarca, a mano izquierda, la segunda tumba, es de un señor que se llama Sajosa, que fue un político conservador del siglo XX, que fue intendente. ¿De Catamarca? De Catamarca. ¿San Fernando? San Fernando de Catamarca, sí. Y este señor era de la masonería. Y su tumba está con símbolos masónicos, donde no hay ninguna cruz, hay una columna y algunos otros pequeños detalles. Está hecho en piedra. ¿En el cementerio de la Vicario Segura? Sí. A partir de ese detalle, hay otro también en el cementerio judío. Y a partir de esos detalles empezamos a indagar con el profe Carlos Carabajal sobre la masonería en Catamarca. Y empezamos a encontrar algunos personajes importantes. El coronel Daza, Silvano Daza, gobernador de la provincia, masón. Argerich, Aguilar, Gil Navarro. Empezamos a encontrar que, especialmente finales del siglo XIX, comienzos del XX, hubo una clase dirigente que adhería a la orden de la masonería. Por otro lado, investigando también, vimos que más atrás, en 1860, impulsado por Sarmiento y otros prohombres de la Argentina, habían contratado muchos viajeros científicos europeos para diagnosticar las potencialidades de Catamarca. Perdón, de todo el país, no tan solo de Catamarca. Sí. Estos viajeros pasaban por Catamarca, venían por Córdoba, Catamarca, Copiapó, Callao, Perú, Panamá y volvían a Europa. Eran masones, la mayoría. Por ejemplo, los Doering. Los Doering eran dos hermanos, los dos eran masones, los dos vinieron a la Academia de Ciencias de Córdoba, uno se queda en Córdoba y otro queda en Catamarca. Ahora, el halo de misterio se lo da el secretismo de esa organización, se lo da la Iglesia Católica. ¿Qué opinas vos al respecto? El secretismo, para mí, yo te voy a dar mi opinión y hasta dónde llega mi investigación periodística agregada con Carlos, que le hace la parte histórica. Primero que la masonería es muy fuerte, es hija de la Revolución Francesa, es muy fuerte. Claro. Y eso por un lado. Entonces, a pesar de que la Revolución Francesa tiene mucho impulso y pasión, ellos son muy tolerantes, la masonería. Entonces no aceptan mucho los fanatismos. Entonces, los fanatismos, en términos políticos, los persiguen. Los dogmas los persiguen. Los discriminan. Claro. Entonces, este es uno de los puntos. El segundo punto es que ellos en el siglo XIX, la masonería viene mucho de antes, pero vamos a trabajar el XIX nada más, potenciaba mucho la ciencia. Y la ciencia se oponía a la religión. Claro, a la fe. A la fe. Claro. Entonces, el desarrollo de la ciencia o del positivismo mezclado con la ciencia y los avances científicos generaron también una serie de conflictos con la Iglesia Católica o con las religiones, que son muy dogmáticas y muy cerradas en algunos tipos de interpretación. Deben serlo, porque son dogmas de fe. Es fe. Claro. Exactamente. Hay que creer sin pensar. Claro. Entonces son dos dimensiones diferentes. A pesar de que en términos originales la masonería eran los que hacían las iglesias para llegar al paraíso, al cielo, en el medioevo. Porque, digamos, la masonería
significa en términos franceses albañiles, Así es, constructores. sí, constructores, Sí. sí. Y eran la Y base. por eso le dice el supremo arquitecto Ellos- a la figura de Dios. Claro, el componente era, ellos hacían la parte terrenal y la iglesia hacía la parte celestial. En la Revolución de Mayo hay unos cuantos masones, Monteagudo, Belgrano. Casi todos menos uno. ¿Quién era el que no era? Era Ascuera, Ah, mira, todos los demás eran todos los masones. masones, incluso el sacerdote que Ajá. había en la Bueno, eso es toda una novedad, que un sacerdote sea Sí. masón. No, es que no estaba, hasta cierto momento, hasta ciertas directivas que tiene después la iglesia en contra de la masonería, era permitido la masonería. Digamos, si podía ser sacerdote tranquilamente. Volviendo a Catamarca, no sé cómo se llamarían células, escuelas, Talleres o logias. Las logias, ¿hubo una, más de una? Acá la que nosotros hemos logrado, digamos, evidencia histórica, se llama la General Mitre, el taller logia o General Mitre. Funcionó hasta mediados de la década del 20. Este taller o esta logia pidió en el año 1906, en 1907 les rechazan un pedido de personalidad jurídica. Y ellos trabajaron en Catamarca, y ellos tenían un diario, incluso trabajaban componente, estaban muy vinculados a la educación, porque ellos trabajan mucho en la educación, la ciencia, la parte política. Y allí estaba Galíndez, por ejemplo. Había, digamos, el Colegio Nacional era uno de los centros, porque era la universidad de la época, Claro. era uno de los centros donde casualmente venían muchos de estos personajes, por decirlo de alguna manera, Latzina, Schickender también eran masones. Entonces venían, enseñaban química, enseñaban diversos matemáticas, lo que fuere, y eran a su vez masones. Ahora bien, allí tenemos nosotros los indicios de que ellos trabajaban mucho lo que sería la línea Córdoba, porque en Córdoba, la masonería de Córdoba estaba mucho más estructurada, Claro. había más cantidad y tenía más poder, digamos, político y social que Catamarca o La Rioja. Claro, sí, aunque más no sea por una cuestión de número, había mucha más gente ahí como para influir, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Vos creés que tiene vigencia hoy la idea de la masonería? ¿Hay masones hoy en Catamarca? En Masones nosotros hemos encontrado que acá hay 3 talleres, incluso hay un taller de femenino, hoy 3 talleres y uno femenino, 4. En el noreste hay como 33. En La Rioja, 33. sí, en La Rioja hay, bueno, sí, hay en Salta, hay talleres que están trabajando en Salta, en Santiago, en Tucumán, Ajá. acá en Catamarca. Mirá, en el siglo XIX, y un poco también, porque la investigación y me llamó la atención y empecé a hurgar bueno, la base del periodismo es la curiosidad. Claro, A claro. partir de ahí empezamos a buscar. Preguntar todo. Era que al modelo hegemónico católico español, para darle un nombre, de finales del siglo XIX, tenía que haber algún otro pensamiento. Algo que se le pusiera. Algo. Entonces el pensamiento liberal de los masones, porque los masones eran liberales, Claro. porque eso era lo novedoso, por Mente decirlo de alguna abierta, manera. claro. Mente abierta, libre pensamiento, no tanta religión, Claro. republicanos, bueno. Y una vez escuché a un personaje de derecha católica que decía liberal, ateo y masón. Exactamente, sí. Esa era la forma en que los catalogaban. diferentes. Claro, liberal, ateo y masón. Y dices, muchos son radicales. Bueno, ya te voy a contar algo sobre el radicalismo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces, dije, en Catamarca tendría que haber pasado algo, digamos, algún acontecimiento notable Claro. o gente que adhiera a ese modelo diferente. Entonces aparecieron algunos detalles. Entonces creo que en ese momento, y lo que queremos hacer con este libro, es cristalizar que hubo también algún escenario diferente, ¿tá? En la época. Ahora volviendo al tema de radical. Por ejemplo, nosotros investigamos, no lo tenemos
pero casi en un alto grado de porcentaje, el secretario de Leandro N. Alem fue masón. Ajá. Sarmiento fue presidente de la masonería a nivel República Argentina. El que le sigue fue Leandro N. Alem. Leandro N. Alem hace la revolución del Parque y genera la Unión Cívica, no radical, sino Unión Cívica. El secretario privado de él es Leguizamón, un catamarqueño. Ujú. Es quien lleva el cadáver, que cuando se suicida Leandro N. Alem, al Club del Progreso. Oh, Y después Leguizamón viene acá y hace la revolución acá en Catamarca, posteriormente eso, y también contra las familias patricias conservadoras de Catamarca. ujú. Nosotros intuimos que posiblemente Leguizamón haya sido masón. Claro. Pero digo, ¿qué quiero señalar con esto? Que muchos de estos sectores rebeldes, a la hegemonía de la época, estoy hablando del siglo XIX, Sí. tenían mucha influencia de este libre pensamiento vinculado a la masonería. Ahora bien, para cerrar tu pregunta, creo que hoy en día, donde está tan fragmentada la sociedad y está tan en crisis una serie de valores, creo que la masonería rescata mucho de esos valores de libre pensamiento, llamémosle de tolerancia, no al fanatismo, y toda una serie de cuestiones que creo que por eso hay un reverdecer de la masonería, que puede funcionar como un modelo en estos tiempos tan revueltos. Claro, pero ¿me equivoco yo o no se presentan públicamente como tales? O sea, actúan según esos principios que decís vos, pero no hay un comunicado, una gacetilla, alguien que diga la logia tal dice tal cosa. ¿O me equivoco? Ellos te plantean, cuando hicimos algunas entrevistas con masones de Santiago, masones de Tucumán, de la región, que por las persecuciones, por una serie de conflictos que ellos han tenido, ellos tienen la opción de presentarse o no. Claro. Tienen la libertad de decir soy masón ante vos o ante su propia familia. Pero es una decisión personalísima de ellos, individual. Ahora bien, nosotros hemos logrado, por ejemplo, con la masonería de Buenos Aires, con la gran logia que se denomina, contactos, nos brindaron detalles, nos brindaron información, Seguro, o sea, sí. fueron sumamente abiertos. Sí. Ellos no dicen que son secretos, ellos dicen que son discretos. Claro. Sí, pero no se presenta como una organización pública. Hoy en día no. Hoy en día, o sea, tienen actividades públicas. No, estamos de acuerdo, pero no. desarrolla, pero digamos, bastante discreto y bastante dentro de su marco de ritos y de actividades personales que Claro. ellos tienen. ¿Qué nos ibas a contar de los masones radicales? Dijiste hace un rato. No, que casualmente la masonería, digamos, a finales del siglo XIX, tuvo mucha influencia masones, bueno, de todos los partidos políticos, ¿no? Pero el radicalismo tuvo mucha preponderancia y mucha participación, por un lado. Los militares también, porque venían de la gesta de la logia Lautaro, por decirlo de alguna manera. Claro. Y también tenemos alguna vertiente, por decirlo de otra manera, socialista. Por ejemplo, Palacio era masón. Entonces, Claro. tenés que Sarmiento fue masón, que Perón fue también masón, que, digamos, Mitre. Es decir, toda una serie Hay de todos los sectores. Claro. Hay anarquistas incluso, que todos han participado y han logrado, digamos, trabajar mucho lo que es la política en términos Sí. generales. Joaquín B. González, por ejemplo. Ajá. ¿Hay muestras físicas, edificios hechos por los masones en Catamarca? Cosas que uno diga, ¿esto lo hicieron los masones? Estuvimos buscando, mucho no. O sea, encontramos las tumbas que te acabamos de señalar. Claro. Hay una placa en la Plaza Crisanto Gómez de Avenida Alem y República. Hay una placa de los masones. Así, digamos, pocos lugares así con indicios, digamos. Ajá. Sabían reunirse, por los datos que nosotros tenemos, en la Mota Botello antes de llegar a la Rivadavia. Ujú. Y estos talleres o logias de los que hablabas, 3 y uno femenino, ¿de cuántas personas más o menos
consta? No tengo todos los datos tan finos como me estás diciendo, pero yo me imagino que deben ser fácilmente de talleres de 10 personas cada uno, Claro, fácil, claro. entre 8 y 10 personas. O sea que se podría hablar de que aunque, digamos, en un número reducido, la vigencia está todavía de los masones en Catamarca. Yo creo que sí, en el noroeste te diría más que nada, digamos, porque nosotros tuvimos acceso a algunas cuestiones en Santiago, de Tucumán. En el noroeste tienen un vínculo entre ellos, trabajan entre ellos. Catamarca estaba muy vinculado en una época, a finales del siglo XIX, a la masonería de Córdoba, como te decía, que Claro. estaba más estructurada. Claro. Yo creo que deben tener allí alguna serie de movimientos y de circulación de trabajos entre ellos. Ajá. Bueno, Daniel, no sé si hay algo que querés decirnos que no te hayamos preguntado. Si no, vamos a tener que despedirte, agradeciendo tu visita. Hemos aprendido mucho. Y bueno, Ahora, cosa muy interesante, ¿no? sí, son cosas de las que no se hablan todos los días. Y que muy poca gente conoce. Así es. El común de la gente desconoce la existencia, hasta yo diría que muchos desconocen la palabra masón. Exactamente, yo te diría para cerrar, digamos, a mí me llamó la atención por un tema, digamos, de curiosidad, como te decía. Hemos tratado de ponerlo en la historia local de Catamarca. Por ejemplo, hay un personaje que a mí me impactó, que era masón, Ezequiel Soria. Ujú. Todo el mundo habla de la sala Ezequiel Soria. Sí. Bueno, Ezequiel Soria fue masón. Claro. Fue un dramaturgo, un bohemio, sumamente interesante. Y él es el que permite en Buenos Aires el ingreso de todas las figuras vinculadas al tango, al teatro y al cine, digamos, en talleres y logias masónicas en Buenos Aires, ¿no? Entonces tenemos de pronto, qué sé yo, que son masones, muchos artistas como, no sé, que fueron de la década del 20, del 30 y del 40, que estaban en la masonería, Homero Mansi, por Sí, darte claro. un nombre, Claro. así al pasar. Pero digo, y el que permitió ese vínculo de masonería y arte era un catamarqueño que se llamaba Ezequiel Soria, que era Ezequiel dramaturgo. Soria. De cualquier manera, no poco importante han sido muchos masones, ¿no? No, por supuesto. Digamos, ellos son muy disciplinados, muy hermanados, y cuando buscan objetivo lo logran. Por ejemplo, ellos tienen una lógica de trabajo que se llama operativa y especulativa. La operativa es para lograr objetivos. Por ejemplo, la 1420, la ley de educación, que fue una ley vinculada a la educación libre, gratuita, laica, Claro. era masón. Claro. Digamos, el impulso, Se cortó la relación con la Santa Sede. Claro. por ejemplo. Claro. Y quien hace todo ese vínculo y quien lleva al frente ese no contacto de la Santa Sede es un catamarqueño masón que se llama Ibáñez, que nació en Las Cañas. ¿Cómo se llamaba? Ibáñez. Ibáñez. Entonces, por ejemplo, que vivía en Córdoba. Ah. Entonces, hay datos que aparecen y que a Muy mí me interesante. interesaba, claro, a mí me interesaba ponerlo en debate, más que nada, en la historia de Catamarca. Más que nada decir, bueno, hubo otra vertiente. Claro, que un catamarqueño de Las Cañas, que así de este tamaño, haya intervenido primero en la legislación, que fue muy moderna para esa época, y después la pelea con el Vaticano, que estamos hablando de 1890, 1892, bueno, la primera presidencia de Roca. Exactamente. Se quebraron las relaciones. Sí, y la recompuso Roca después, cuando fue al comienzo del siglo XX. Ahora me acordé de un recuerdo en verde. ¿Te acuerdas cuando se preguntaba, ¿usted vio alguna vez un dólar? ¿Viste alguna vez un dólar? ¿Viste las cosas que tiene el dólar? El triángulo. Las cosas masónicas. Sí, sí. ¿Y de eso tenés la explicación a qué se debe? Sí, bueno, en Estados Unidos hay una fuerte presencia de la masonería. Ellos, Washington era masón. Claro, los padres fundadores. Los padres fundadores se estructuran sobre la masonería y ellos tienen talleres y logia y están muy, pero muy presentes en el poder político. Hasta el día de hoy. Y hoy que anda todo el mundo buscando un dólar, anda atrás de ese símbolo masón, ¿no? Vemos que hay un gran error que nosotros cometemos y que venimos a pagarlos muy caro.
todo este problema que tenemos, por ejemplo, de la nación argentina, que vemos tan convulsionada y todo eso, para mí es culpa de los errores de la educación argentina. Ujú. ¿Vos decís errores con negación de orígenes, por ejemplo? Exacto. Pienso de que debe haber algo que nos hacen que cometamos el error a propósito. O Claro. sea, es una especie, la colonización es una especie de esclavización, pienso yo, que nos tratan de alguna manera hacernos Imponer sus ideas. imponer ideas para Claro. que después nosotros Las aceptemos no nos como demos naturales. cuenta Claro. que estamos trabajando prácticamente gratis para ello. Claro. ¿Cierto? Y así vamos a tener un país que es un verdadero paraíso terrenal de la galaxia, que tiene de todo, ¿no? Lo que usted puede imaginar, las especies, qué sé yo, nativas de árboles, animales o lo que Fauna, sea, los ¿cierto? climas. Va a encontrar la tabla periódica química entera, Claro. completa en las montañas, qué sé yo, riqueza hictícola. Y nosotros somos esclavos de países que no tienen nada. Claro. Claro. Gracias a esos detalles. Ajá. Entonces yo ejemplifico qué está pasando con la educación argentina como un celular. Hoy vemos un celular, todo, ¿cierto? Miramos la pantalla y vamos a encontrar acá textos, vamos a encontrar videos, vamos a encontrar fotos, vamos a encontrar una información increíble acá. La educación argentina selecciona lo mejor, los mejores autores, hacen las currículas y se enseña eso en todas las instancias, Ujú. primaria, secundaria, terciaria, licenciatura, universidad, lo que sea. Ujú. El problema es que los pueblos originarios están de este otro lado. Claro. No figuran, no Pero- aparecen. Nadie escribió nada. Pero yo creo que el direccionamiento que usted habla, cacique, no está dirigido simplemente a los pueblos originarios. Yo creo que el direccionamiento está dirigido hacia disponer que cada vez sea más ignorante la gente para poder manejarlo con más facilidad. Porque si tenemos, yo creo que la única salida para que alguien sea libre es educándolo. Ah, no, por supuesto. Es la eso única sí. salida. El tema es que lo que yo voy Ustedes es son que los más perjudicados tal vez, porque el país. claro, en el país tal El vez sean los país. más perjudicados. Exacto. Lo que Porque pasa no que se cumplen todas O sea, las leyes que se dicten, todos los beneficios o reconocimientos, no son beneficios, los reconocimientos que sean que se constitucionalizaron no se cumplen. Claro, hay una serie de problemas que esto trae. Partamos de la base. Según lo que nosotros llegamos a entender, ¿no? Los pilares fundamentales de donde nace la vida en la humanidad son 6. ¿Cierto? Tenemos Egipto, Mesopotamia, China, India y Mesoamérica, donde estarían los aztecas, los incas. Pero nosotros, en la edad antigua, en la historia, no existimos. En la Edad Media, nosotros no existimos. Venimos a aparecer en la edad contemporánea, porque aparece Colón y nos descubre. Y lo anterior, no era que no existías, o sea, no figurabas nunca figuramos. en las crónicas. Nunca figuramos. Claro. Pero- Esto llegó a movilizarnos mucho, porque un día llega... Es por el eurocentrismo. exacto, llega Víctor Heredia a Andalgalá, año 2000. Taquiongoy. Taquiongoy. Y le vamos y le hacemos... yo personalmente le hago una nota sobre esto. Y me dejó pensando muchísimo. Jefe, usted nos enseñó con el Taquiongoy nuestra historia. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo fue Era que usted un documento. hace semejante documento? Claro. Y dice, bueno, sucedió que yo viajé a Perú y por supuesto no podía, fue por actuaciones, estábamos Claro. hablando del momento más cumbre Sí, de él. sí. Él decide ir a visitar Machu Picchu. Claro. Quedó extasiado, nubilado, maravillado por Como todo yo. lo que veía, la magnificencia de la arquitectura, El imperio. las artesanías, lo que veía lo sorprendía. Entonces decide conocer A fondo. el imperio El origen, la azteca. idiosincrasia, claro. Decide ir a conocer a los aztecas. También. Más sorprendido, entonces decide ir y conocer el imperio maya. Claro. Y después el olmeca. Y dice, me empezó a dar vuelta en la cabeza la sensación de que yo estaba parado en un continente absolutamente desconocido para mí. Claro.
Porque desde mi más tierna infancia me enseñaron a mí de todo. Del sobre Imperio los Romano, celtas, de las griegos, cruzadas, asirios, claro, caldeos, claro, romanos, claro. todo lo que usted quiera, Menos pero nada del continente donde yo pertenecía. es tal cual. Es ese el problema, ¿cierto? Entonces él hace una serie de investigaciones con Alberto Rey González, Inés Rinaldi, directora de museos argentinos, bueno, el padre de la arqueología, Rey Sí, González. sí. Ellos le dan la información que tiene y hace el Taquiongoy. Pero nosotros veíamos, nos abre la mente, nos hace pensar muchísimo, pero después nos dimos cuenta que había un tremendo error detrás de eso. Ahí se hablaba de diaguitas. Claro. ¿Por qué no nos cuenta un poco para que la gente... Nos hablan, a nosotros nos enseñan de diaguita y diaguita. cacano. Nos enseñan en todos lados que el diaguita, ¿cierto? El diaguita, nosotros pertenecemos a la nación diaguita, que nosotros pertenecíamos, o que el lugar originario de los diaguitas vendría a ser los valles calchaquíes. Se desarrollaron ahí. Que el diaguita hablaba la lengua quichua que se había logrado imponer sobre el cacán, porque era mucho mejor. Tercero, eran estados patriarcales, dominio del hombre sobre la mujer, y que adoraban el sol, el Tata Inti. Bueno, todo esto que yo le estoy hablando, venimos a descubrir así, superficialmente, analizando así, a vuelo de pájaro, todo es diametralmente opuesto, la verdad. Es un error total. La cultura cacana era anterior a Claro, esta- porque diaguita, ¿qué pasa? Los incas llegan acá a nuestro territorio argentino casi junto con Colón. Claro. El inca llega en el 1470. Llega, hace 3 invasiones y son rechazados 2 veces. En la tercera invasión recién introducen o sea, llegan casi juntitos con Colón. Y ellos son los que le llaman a nuestros abuelos diaguitas. Y diaguita es una palabra aymara que significa serrano de la punta del cerro. Es algo despectivo. Claro. Nuestros abuelos jamás conocieron la palabra diaguita, no sabían. Ellos le llamaban caca a la pirámide. Caca es la montaña y cacán es la lengua que se habla en la montaña. Y esa cultura existía 1500 años antes de la llegada de los Mínimo. españoles. Ayer o antes de ayer estábamos leyendo unos estudios que hacen desde Córdoba, Ujú, los indios cordobeses, ujú. y hablan ya de 3000 años Claro. de antigüedad. 3000 años de antigüedad. La cultura cacana. Coincidente con época de faraones. Claro, entonces nuestros abuelos no tenían ni idea de que eran diaguitas, por empezar, ¿cierto? Bueno, tampoco eran de los valles calchaquíes, porque cuando nosotros empezamos a analizar el cacán, encontramos que hay vestigios, topónimos, nombres de lugares, de montañas, de ríos, por todas partes, en ciudades, nombres de ciudades, por 12 provincias argentinas. Por las dudas, el norte de Chile y el sur de Bolivia. Ujú. O sea, estamos desde el Pacífico, todo Córdoba, todo Santiago del Estero, parte de Santa Fe, después desde Tarija hasta todo Cuyo. Con topónimos de origen Va a encontrar cacán. ahí el cacán, por Claro. todas partes. Claro. Y a nosotros nos enseñan que nosotros somos todos incas. Pero fíjese, o sea, el cacán prácticamente lo hacen desaparecer, ¿no es cierto? Pero tampoco eran estados patriarcales, eran estados matriarcales, dominio de la mujer sobre el hombre. Las mujeres eran las cacicas, las mujeres eran las que hacían de médicas, las médicas originarias, las mujeres eran las que dirigían las guerras. Todo al revés. Todo era la mujer, el hombre pasaba a un segundo plano. Y finalmente fueron las que conservaron la tradición oral, digamos, también las Exacto, sí, o sea, la mujer tenía una personalidad tremenda y justamente porque eran las mujeres las que dominaban todo esto, tenían una afinidad total con el satélite nuestro, con la luna. Claro. Entonces, mujeres, femenino. todo el panteón de deidades giran alrededor de la luna. O sea, estamos hablando del día y la noche. Nosotros nos informan que adoraban el sol, Sol y era la luna. y nuestro... ¿Cómo nos venimos a enterar de esto? Recién en el año 2017, cuando aparecen cacanos parlantes, mujeres que hablan la lengua cacana. Que habían conservado el idioma casi en silencio y casi en clandestinidad, digamos. Es increíble, es para hacer películas eso. Claro. Porque, bueno,
Una de las cacanoparlantes se llama Karen Zunilda Aravena Álvarez, De Chile. de la comunidad Dieguita Yupanqui de Copiapó, Chile. Es joven dentro de todo, tendrá 50 años hoy. Y de ahí al poco tiempo aparece Rita del Valle Cejas, otra cacanoparlante que De Tucumán. pertenece a la comunidad indígena Quilmes. Ella es de Talapazo, cerquita de Colaló del Valle. Desgraciadamente, Rita del Valle Cejas muere, se la llevó el COVID. Mira. Pero gracias a Dios estuvo rodeada bastante tiempo, la grabaron, hicieron toda clase de trabajo quedó en su la legado. Universidad Nacional de Córdoba. Bien. Hubo más de, Claro. no sé, más de 50 profesionales de todo tipo que la estudiaban. Una mujer muy sabia. Ajá. Y desde Chile a Karen la está estudiando siempre la CONADI de Chile, que viene a ser el INAI de Argentina, ¿cierto? Claro, Para bien. tener una idea. Yo aquí a la audiencia también les quiero comentar que Juan Carlos Gualanlú ha sido distinguido en la Andalgalá el año pasado como figura de la cultura andalgalense por el Consejo Deliberante. Es escritor, es músico, has creado tus conjuntos musicales, has creado 2 editoriales, si no me equivoco, en las cuales has publicado obras tuyas y se publican obras de gente afín a este tema, ¿no es cierto? Sí, la verdad que la intención era tratar de luchar por la cultura, justamente los saberes ancestrales. Lo que a mí me llegaba a molestar mucho es las cosas que me parecen injustas. Eso, de ver un Andalgalá completamente europeizado. En la década del 90 a mí me molestó muchísimo. Yo le preguntaba a la gente, a ver, ¿dónde crees que sos originario vos? Y todo el mundo me va a decir, no, yo soy español, yo soy italiano, Claro. yo soy alemán, no, Cualquier yo soy cosa árabe. menos indio. Nunca, nadie me venía a decir soy americano, Claro. ni argentino, mucho menos indígena. Era un Claro. insulto la palabra indio. Claro. Por eso en el año 2000, más o menos, logramos entre todos los folcloristas, decidimos hacer una asociación, AIFA se llamaba, Sí, ¿cierto? Asociación Indigenista y Folclórica Andalgalá. que publicó varios libros. Claro, allí es donde empezamos con el tema de tratar de hacer programas de radio, de televisión, aparte de peñas y toda clase de investigaciones que vienen a desembocar al final en el 2010 armando una comunidad originaria. ¿Cómo están organizados? Eso es Claro, importante. bueno, la comunidad primera que se organiza en Andalgalá se llamaba Comunidad del Pueblo Dieguita Andalgalá, se llama todavía Comunidad del Pueblo Dieguita de Andalgalá. Y bueno, con todo ese trabajito que habíamos hecho a través de la radio y televisión de empezar a hablar del tema, descubrimos que teníamos un Andalgalá completamente europeo, porque ya hasta las radios hablaban en inglés, todo el mundo, era común escuchar todo y los nombres de los chicos que se bautizaron eran todos ingleses. Jonathan, claro. Todo era así. Brian. Exacto, así es. Entonces, y les daba vergüenza lo nuestro, mucho menos cuando se trataba del tema indígena. Pero cuando empezamos a salir por radio, empezamos a ver que la gente grande, adulta, empezaba a recibirlo. soltarse y empezaba a contar cosas. Claro. Y así descubrimos, pero enseguida, que estaba todo a flor de piel, estaba todo el saber ancestral, se conservaba, pero en el fondo de la casa, Claro. oculto al vecino, oculto a los comentarios ajenos, Vergonzante porque tenían casi. vergüenza, Claro. porque se trataba de rituales paganos o lo que sea. El asunto es que cuando nosotros dijimos, no tenemos que sentir vergüenza, nosotros tenemos que mostrarnos tal cual somos, y empezaron a aflorar todas estas cosas. Más de 500 familias se incorporaron, se hicieron A de la la comunidad. comunidad, que dijeron, yo me siento que tengo una gotita de sangre. Yo les decía por radio, les dije 1000 veces, y eso es, pienso que es lo que más penetró en la comunidad andalgalense, fue decirle, miren, todos tenemos 2 papás, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 chonabuelos, 64 exabuelos, 128 heptabuelos, y bueno, en esa multiplicación progresiva, ¿cuántas personas creen ustedes que fueron necesarias para que estemos parados hoy nosotros acá en 500 años? Un montón. Y bueno, es nada más que 1.050.000 personas. Claro. 1.050.000 personas, porque parezcamos ¿Creen cada que uno de en nosotros. 1.050.000 personas de ancestros que tenemos cada uno, nunca hubo un indio?
Claro. Vaya a saber qué. Es probable que tu familia y la mía no sé. No yo estoy seguro de yo todo. pienso que Claro. para que no tengamos una gotita de sangre indígena tendríamos que haber venido ayer Claro. de Europa, Claro. porque en cuanto estuvimos un tiempito acá nos conocemos con alguien, nos casamos, los Sí, hijos ya son, se cruza la ya, sangre, ya se claro. cruzó todo. Claro. O sea, no hay indio puro, pero tampoco hay blanco puro. Claro. Entonces por supuesto. llega a una conclusión el tema de que es un sentimiento, Que nosotros vos tenemos te que autorreconocernos te percibas. y decidir. Es el famoso tema de la percepción personal. Exacto. Para la designación de cacique, ¿cómo lo hacen ustedes? No, se hace, ahí está la cuestión, hay que tener... Solo él sabe, por eso lo eligieron a él. Así que- No, las Lo organizaciones, tengo acá al reglamento. ese es uno de los temas más curiosos, ¿no? Todas las comunidades originarias se rigen con otra forma de organización política y social. Es una organización circular. Usted va a ver que toda la organización de los países, de todos los países del mundo, es piramidal. Sí, señor. En cambio, de todos los pueblos originarios del mundo, que en realidad todos los países del mundo tienen pueblos originarios, Claro. inclusive viviendo en forma primitiva, Claro. todos tienen una organización circular. ¿Por qué? Horizontal. Claro, Todos valen uno. son los que mandan, es el consejo de sabios, el consejo de ancianos. El cacique no maneja nada. El cacique viene a ser el adorni de hoy, es el vocero de lo que decide el consejo Sería el de ancianos. ejecutor. El vocero. El cacique viene a cumplir la función de poner, de decir, convocar la fecha, la hora, qué temas se van a tratar en el día, pero él escucha, es el mediador que le va a dar la palabra a uno, a otro. No tiene voto decisivo. Él tiene el voto solamente en el caso de empate, Ah, ajá. solamente en el caso de empate. Bien, te quería sacar un poquito del presente para llevarte al pasado. Te hacen una nota muy interesante en un medio que se llama Ecopress hace unos pocos días. Y vos contás ahí las atrocidades que ocurrían con el tema de tratar de que esta lengua no se hable. Entre otras cosas, que les cortaban la lengua a los que lo hablaban y le cortaban las orejas a los que escuchaban el cacán. Contanos un poco de eso. Bueno, eso es lo que sucedió. El mundo diaguita eran tribus que defendían su casa con uñas y dientes. Entonces, el español, cuando llega por estos lugares, toma un odio visceral, tremendo, porque perdían mucho, perdían tiempo, perdían toda clase de cosas, animales, perdían caballos, perdían perros, perdían armas, lo que sea, y no los lograban someter así, no. Entonces, cuando llegaban a someter a alguna tribu, le aplicaban dos castigos tremendos. Uno era el desarraigo, correrlo al pueblo lo más lejos posible para que pierda su contacto con la naturaleza, con su medio de raíz. El traslado, el desarraigo más famoso es el del pueblo Quilmes, de Catamarca, Tucumán, que lo llevan hasta Quilmes, Buenos Aires. Y llega al 10%. En ese periplo, claro, llega el 10%, porque los españoles iban a caballo, con látigos, con armas, con perros. Mueren los jóvenes, los viejos, Mueren las mujeres. todos, mueren llegan solo los jóvenes fuertes, Claro. viejitos, niños, enfermos, todos no llegan. Claro. Y allá le aplicaban el segundo castigo. No pueden hablar en cacán, tienen que hablar en quichua o en castellano. Y al que lo encontraban hablando en cacán le cortaban la lengua, y el que escuchaba le cortaban las orejas. Juan Carlos, hay una pregunta ya menos risueña, un poco más ríspida. Hubo, hablando de rispideces, conflictos en el pasado, no sé, hoy, entre las comunidades indígenas o los pobladores en general de la zona donde hay minería Sí. de gran, digamos, dimensión, escala. ¿no es cierto? De gran escala. La mega minería. ¿Cómo está hoy esa situación? Obviamente vos no podrás hablar en nombre del pueblo andalgalense, pero podrás hablar en nombre de las comunidades indígenas. ¿Cómo está esa relación? ¿Es pacífica? ¿Es de convivencia? ¿Es de desconfianza? ¿Cómo es? Bueno, miren, el punto de vista que tienen las comunidades originarias es muy especial, ¿no? Para que Respeto comprendan- absoluto por la naturaleza. Para que comprendan, claro, el indio se para sobre la montaña, mira y queda extasiado, nubilado con todo lo que ve, y decide
consustanciarse con la naturaleza, apoyarla, asociarse, trabajar con ella. Porque sabe que no puede competirle la naturaleza, no puede competir contra un rayo, contra una inundación, contra nada. Y le da todo la naturaleza. Exacto. Entonces de ahí viene el concepto de Pachamama. Por ejemplo, el indígena no entiende cómo alguien puede ser dueño de un pedazo de aire. Claro, No comprende cómo podemos ser dueños de un pedazo de agua de un río. claro, No podemos ser dueños de un poco de fuego. claro. Tampoco podríamos ser dueños entonces de un pedazo de tierra de la mamá Pachamama. Sería como ser dueño de un dedo de mi mamá, por ejemplo. No lo entiende. En cambio, el eurocéntrico, cuando viene, se para en la misma montaña, mira y dice, no, todo esto es... Para servirme. Esto es, yo soy el rey de la creación, todo esto fue creado para mí, yo soy el dueño de esto. Y eso trae un punto de vista diametralmente opuesto. En principio es conflictivo todo. Claro. Porque eso va a dar origen a la moneda, da origen a la escritura para hacer los títulos de propiedad. Claro. Después va a dar origen a decir, no, bueno, yo quiero tener más poder, tener más riqueza, entonces se volteo un bosque, volteo una montaña, la hago pedazo, no me interesa, no mido consecuencias, no me interesa nada, yo quiero tener poder. Y después fabrica armas, fabrica pólvora para matar animales, pero después somete al hermano y arma guerras. Ahí llegamos a un punto en donde cuando ya está toda la humanidad desmadrada, aparece entonces el hombre haciendo la filosofía. A ver, ¿qué pasó acá? Claro. ¿Cómo podemos volver al principio? ¿Cómo Y llegamos a armemos esto? la religión, Claro. que de latín significa religare, Volver volver a ligarse. ¿A qué? a la naturaleza. Exacto, al creador, volver a ligarse a la naturaleza. El indio no necesita religión porque está ligado a la naturaleza. Claro. Por eso Y ahí hoy- es re profundo el tema. Y hoy que la explotación minera es importante, que le da trabajo a bastante gente en la zona, digamos, ¿cómo miramos? lo ve la comunidad tuya? La comunidad general? Nosotros en Andayala no tenemos, comprendemos que el indígena ha trabajado con la minería, También ancestralmente, en pequeña escala, ¿no? claro, a pequeña escala. Comprendemos que es sería demasiado, pienso desde mi punto de vista, que nosotros teniendo tantos minerales, nosotros vamos a hacer, qué sé yo, ganadería, supongamos, ¿no es cierto? Es un contrasentido. Pero el tema está en que es necesario que se respeten todas las leyes internacionales para evitar Seguro. problemas. Seguro. Que sea una cosa sustentable. Ese es el drama. Claro. Que acá prácticamente no se están respetando los tratados internacionales, por ejemplo. Vos decís en lo que hace al respeto a las comunidades originarias. No, a las comunidades originarias han sido prácticamente ninguneadas. Sí, se las reconocen. No se respeta casi ninguno de los tratados, de los convenios, no se las atiende como deberían atenderse. Claro. Y cuando se toca el tema de la megaminería, peor. Allí directamente todos esos convenios, esos tratados, directamente es como que se violan todos. ¿Vos decís que no se escucha a las comunidades originarias cuando se trata de un proyecto minero? Hoy prácticamente están obligados con la declaración de impacto ambiental y todo a... Están obligados, pero no se cumplen como deberían. Ajá. O sea, ¿y qué debería hacerse? Que antes de llegar tendría que hacerse ya una serie de acuerdos. No, primero llegan, se hacen toda clase de estudios, toda clase de cosas, y todavía no han hecho el informe de impacto ambiental, por ejemplo. En Andayala hay muchos de esto. Y aparte hay que ver cómo se lo hace el impacto ambiental. Exacto. Acá, desgraciadamente, se hace, la corrupción está presente por todos lados. Entonces, es muy sencillo. Supongamos, si yo pongo una fábrica para triturar tomate, me es muy fácil aplastar el tomate y tirar el agua roja, tirarla por la calle, que se vaya. Sí. Eso va a traer contaminación, Sí, ¿cierto? Yo tendría que poner una planta de tratamiento del agua, Sí. pero es cara. Sí. Me resulta mucho más barato pagarle al inspector municipal que haga la vista gorda. Y eso Sucede pasa en todos los con casos. muchas actividades industriales. Eso sucede y Claro. eso produce grandes inconvenientes en todos lados, ¿no? Quejas de la gente. En definitiva, lo que hay que hacer es cumplir con la normativa que está, pero no se cumple. Claro, En materia está. de minería. En materia de minería, la sanidad ambiental hay que respetarla.
Ese es el tema. No se lo respeta. ¿no? Y yo quisiera que de algún modo te despidas. Yo recuerdo que cuando trabajábamos en el multimedio, los muchachos, Gustavo Álvarez, cariñosamente te decían Mana Munanqui, porque tu programa en la radio empezaba Comenzaba con así. Mana Munanqui. Repetinos el Mana Munanqui y repetinos el Amasuya, el otro saludo. Sí, son el proverbio de Aguita, mana munanki, mana regis kaikita, mana pasmichanki, mana munas kaikita. Eso en lengua quichua, es del mundo de Aguita. ¿Y significa? ¿Cierto? Significa, no amas lo que no conoces, no defiendes lo que no amas. No amas lo que no conoces, no defiendes lo que no amas. ¿Y el otro? Y el saludo quichua, el saludo inca, amasúa, amayuya, amaqueya. No debes mentir, no debes robar, no debes ser vago. Es que todo difícil. Si se aplicara ahora. Nos plantean- ¿Por qué los habrán negado en la historia? Claro, es lo que vienen a plantear. Claro. Desde el mundo que acá, la despedida mía va a ser entonces, Sí, señor. Cate que ti es, gracias Gran Espíritu por esta oportunidad que me dan, y me despido con el Nai Nai Hub, golpeándonos el pecho así, Nai Nai Hub. Mi corazón queda con ustedes hasta que volvamos a reencontrar. Hoy en el Senado, cambiando de aspecto de
tu trabajo, integraste el bloque de Convicción Federal con otros 3 colegas. Sí. En su momento, creo que fue en marzo, que ustedes conforman el bloque o anuncian la conformación del bloque, los medios nacionales sobre todo lo presentan como un distanciamiento, en el mejor de los casos, o una traición al bloque kirchnerista. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ya, hay un sentido que es el reglamentario. Vos en el Senado tenés en el reglamento la posibilidad de armar un bloque que tiene que ser armado por 2 integrantes. No puede haber un monobloque, salvo que haya sido bloque de 2 y se haya ido el senador por la elección. Hay un tema que es cuando vos querés plantear proyectos para ser tratados, necesitas ir a una reunión que se llama labor parlamentaria. Si vos la labor parlamentaria tenés vos, podés poner en agenda temas que a vos te interesan. Nosotros lo que visualizamos era que no teníamos esa voz. ¿Por qué es esto? Porque es la consecuencia de que un Senado durante mucho tiempo, que es un ámbito federal, donde las provincias tienen que tener sus representantes y ser fuertes en sus decisiones, se transformó en una unidad dogmática, en la cual era monocorde una decisión, y cuando uno quería plantear posiciones de la provincia, caía en saco roto. Entonces eran monolíticos. Sin... Exacto. Eso por influencia de Cristina Kirchner, sí, y a los fines de atacar al gobierno. Mira, había una agenda. Yo cuando entré, por ejemplo, Carlos, vos sabés lo que es la justicia, vos tenías que estar permanentemente en un ataque y armando si teníamos que no estar en el Consejo de la Magistratura, y vos venís a Catamarca y le preguntas a un catamarqueño qué es el Consejo de la Magistratura, no tiene idea. Y no le interesa. Y no le interesa. Entonces, hoy, por ejemplo, si vos tomás los proyectos que yo he presentado, de decir, quiero que haya en un banco central un representante de las provincias, en ese momento no se podría haber hecho porque estábamos con una canción legislativa a la cual nosotros no poníamos letra. Claro, se tomaban decisiones afuera del interés federal. De lo que corresponde. O sea, yo entiendo que dentro de la Cámara de Diputados puede haber un aglomerado político, son representantes del pueblo, y las conductas a tomar se basan en intereses partidarios. Ahora, el Senado es otra cosa. Totalmente distinto. El Senado, yo tengo que representar a mi provincia, y si mi provincia tiene relación con otra provincia vecina y ese senador es de otro signo político, podemos estar juntos. Sin ninguna duda. Porque es regional la unidad. O sea, la forma del pegamento que hay en las decisiones para hacer proyectos o decisiones políticas es otra. En ese momento, a tu persona y al gobernador se les criticó darle instrumentos al gobierno para que avanzara en determinados temas. Para mí, yo lo he dicho en este programa varias veces, la lógica del gobernador Jalil era impecable, porque él decía, yo he ganado con el 50 y pico %, Milei ganó en la categoría de presidente con el mismo porcentaje que gané yo prácticamente, entonces deberíamos dialogar y darle los instrumentos como que pide, como para que veamos si efectivamente vamos a algún puerto con esto. El tiempo ha demostrado que no fuimos a buen puerto, pero eso no se podía saber. Lo que se podía saber es si se dialogaba, no se dialogaba y si se le daban los instrumentos. ¿Qué nos podés comentar? A ver, vamos por parte. Milei es la representación de una sociedad enojada con la clase política, en la cual lo puso con ciertas frases hechas, en la cual él iba contra la casta, iba contra la corrupción. Y yo tengo una teoría que es que en ese sentido hoy en día vivimos la política líquida. ¿Qué es la política líquida? Es una política donde es un gran río, donde va la corriente de opinión pública y las redes sociales, y sobre eso van flotadores. Ya no los barcos que eran los partidos políticos, sino flotadores. Claro. Que puede ser un actor, puede ser un outsider, puede ser... ¿Qué es lo que pasa? Milei venía tan rápido en la corriente de ese río, con unos remos cortos, que él creía que era por su calidad de remo. Vos te das cuenta que cuando cambia la opinión pública o las redes sociales, queda remando en el aire, no puede contrarrestar
No lo hay que sustento. él mismo lo llevó. No hay sustento. Bien. Cuando él gana la elección con un gran caudal político, toma una serie de medidas legislativas, entre ellos la ley bases o el DNU, y sí había temas que es por ahí difícil de explicar, pero si vos me preguntas a mí, yo en la ley bases en general la voté en contra, pero en particular tuve 2 votos en contra de lo que era en ese momento mi bloque. ¿Cuáles fueron los 2 bloques, las 2 votaciones en contra? Ganancias. ¿Por qué voté? Muy simple. La implicancia en Catamarca. Claro, Vicente Sadi tuvo la decisión más acertada para todo el futuro de la provincia de Catamarca, que tenemos un índice de coparticipación bastante favorable con respecto a otras provincias. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la masa de impuestos que se coparticipan, se distribuyen, nos toca a nosotros una cantidad bastante importante. Entonces vos tenés que hacer una medición, quienes pagan ganancia en Catamarca, que es una cantidad y que es respetable, pero quien tiene que distribuir lo que entra por coparticipación es mucho más importante que ingrese ese dinero. Entonces yo voté que ganancias tenía que coparticiparse y que tenía que caer la 4ª categoría. El otro tema que voté fue el RIGI. Discutible, pero estamos frente a una posibilidad que ingresen capitales extranjeros y que Milei planteaba que iba a haber, como lo hizo Macri, que iban a integrarse rápidamente, Inversiones y no importantes. quería yo ser obstáculo para que nuestra provincia, Claro. que tiene ingresos por minería, tuviera, bueno, ¿Por qué? O sea, lo inesperado, lo sorpresivo, es porque venía muy mal. En realidad, Carlos, este gobierno ha fracasado. Sí, no tengo duda. Este es el tema. Lo que ha hecho Milei, en realidad lo que ha hecho los Estados Unidos, es evitar que acá haya un 2001. Eso es lo que pasó. En la 3ª semana de septiembre, el gobierno estaba en la lona total, estamos en cesación de pago. Estaba groggy. Y consigue este acuerdo providencial, en el marco de lo cual hubo personas que hicieron mucha plata con esta fluctuación de los mercados inducida, y el rescate de los Estados Unidos lo saca del abismo. Y yo creo que ese es un elemento que fue muy poderoso, que operó muy poderosamente en el electorado argentino. Uno es el riego cuca del que habla Milei. El miedo de la gente, porque Yo creo que fue la memoria de 2001, Carlos. claro, largaron el tema de que si Milei pierde, el dólar está a 2.500, 200. Y el dólar 2.200 a la gente no le preocupa 30.000 pesos kilogramo. Que lo ve, Bueno. acá es automático. El El dólar, metro cuadrado. claro, El metro cuadrado. Entonces uno lo que ve era un gobierno en descomposición, con la política, con un colapso económico y financiero. 2001. Nosotros no tenemos edad suficiente para saber qué pasa en 2001. La gente dice, los ahorro, corralito, los dólares que tengo en el banco. Y después me van a decir que el que puso dólares va a recibir dólares, no vamos a recibir dólares. de nuevo, Devaluación del 400% de un saque. 2 años. 2 años remando para volver a estar. Exactamente, exactamente. Entonces los tipos de la sociedad, no digo que esto sea consciente, o un sector de la sociedad, votó ante ese horizonte cierto. La cosa es, bueno, si ¿quién viene? Acá saque el 40 en primera vuelta. ¿Qué quiero decir por esto de 40 antiperonista y peronista? Yo no digo que no opere eso. No digo que no opere lo del peronismo o el antiperonismo. Digo que sería conveniente explorar otras opciones que estén operando El factor miedo. sobre el factor miedo, pero que estén operando sobre el imaginario de la gente. Usted, Carlos, a la gente de 35 años para abajo le habla del peronismo, del antiperonismo, y es como si
yo le dije a usted, mire Carlos, vamos a una fuerza para ir a pelear contra Bartolomé Mitre. Una cosa que le queda allá. Vamos a apoyar a Rosa, vamos a apoyar al general Felipe, al coronel Felipe Varela en su lucha contra el pueblo. El tipo lo va a mirar y va a decir, ¿de qué me habla este tipo? O sea, hay temas que nos apasionan mucho a ciertos sectores y a otros no calan. Y que se los machos, yo lo que quiero es vivir tranquilo. Pero lo más interesante, acá hay una declinación del kirchnerismo como referencia nacional. Es una declinación que viene hace bastante. Y ahora viene la pelea con Kicillof. Y ahora están enredados en la pelea con Kicillof, saliendo a casa traidores entre los intendentes que por qué lo has votado en la elección provincial y lo has votado en la elección nacional. Bueno, eso es un síntoma de descomposición tremendo, que no sé cómo va a terminar. Organización. No te olvides que el peronismo es un animal muy resiliente. Yo le quiero decir una cosa, Carlos. Yo no sé qué irá a pasar. De esta elección, este hombre, Milei, al margen de la derrota que le inflige a fuerzas como la Fuerza Patria y las diferentes versiones de Fuerza Patria, denominaciones que tiene Fuerza Patria, afines dentro del país. Además de eso, consiguió una cosa muy importante. Se convirtió en el jefe indiscutido, en el líder indiscutido de todo el arco no peronista argentino. El tipo le ganó a Provincia Unida, que era ese incipiente alianza de gobernadores. Es decir, nosotros somos un Milei racional. Me hacen acordar a De la Rúa. No somos un Milei racional, somos liberales, tenemos una orientación de centro-derecha, capaz de conjugar con algunos intereses de centro-izquierda. Y esta es nuestra propuesta. Se lo comió. Los destrozó. Y lo fagocitó Macri. Y lo fagocitó a Macri. Sí, volvió a ser el partido vecinal. Macri, que era uno de los que especulaba, bueno, Provincia Unida y Macri, decimos, de esta elección este hombre va a salir tan debilitado que nos va a necesitar a nosotros. Somos la tabla de para gobernar la tabla. Y no. Y él es el único jefe de todo el espectro, si lo vamos a poner en términos clásicos, del centro a la derecha, a la extrema derecha, todo ese espectro, tiene un único jefe, se llama Javier Milei. ¿Y al frente qué hay? Nada. Hay desorganización, pelea. No hay liderazgo con suficiente consistencia como para que uno pueda decir, bueno, acá va a aparecer, se va a formar en 2 años. Ojo que acá las cosas pasan muy rápido también. Sí, no voy a decir cosas que en 1 año tengamos. Claro, pero de lo que vemos, no hay. Kicillof. No hay. Kicillof tiene que resolver primero el sucesorio de Cristina con Máximo Kirchner. Ahí hay un sucesorio, usted que es abogado sabe. Complicado. Muy complicado. Un sucesorio. No quiero esa cucharita, la quiero yo. No, pero mira que esta es más cara. No, yo quiero que un sucesorio con alguien que no está muerto. Por eso, encima. Está en prisión, pero no muere. Y sigue gravitando. Una última consideración. Sí. A mí entender, vamos a ver cuánto dura, porque las cosas son muy fluidas, ¿no? Muy fluidas y muy vertiginosas. Pero conviene en estos momentos recordar otros órdenes políticos. ¿Y qué pasó? Llevó 10 años construir una alternativa electoral competitiva contra Carlos Menem. 10 años. Llevó 12 construir la alternativa competitiva contra Cristina Kirchner. 10 y 12 años. La intuición que tengo, estamos ante la aparición de un nuevo orden y vamos a ver cuánto. Todo orden engendra las condiciones para su propia contradicción. Vamos a ver cuánto lleva construir una herramienta, no digo para desplazar, pero sí para antagonizar con capacidad o pareja y equilibrar la balanza de poder con Javier Milei.